Oscar Aza. O el cajero no tiene dinero o no tiene conexión, o más las limitaciones de que nada puede sacar una determinada cantidad de dinero, que en los tiempos que estamos viviendo, 5.000 pesos sencillamente no son nada. Como veo, hay muchas personas también que tienen ese tipo de problemas, que no tienen teléfono, por ejemplo, no tienen un teléfono pequeño, que no es sistema Android, que no es un teléfono inteligente, no pueden hacer transacción por transferencia. Estamos pensando como ciudadanos de una gran ciudad y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, a las personas que viven en asentamientos rurales o en asentamientos urbanos no tienen acceso ni a sucursales bancarias ni a cajeros. Estas son reacciones de cubanos desde la isla a la nueva normativa impuesta por el Banco Central de Cuba. Tras la implementación de la llamada tarea de ordenamiento a inicios de 2021 y el aumento de los salarios, se incrementó necesariamente el flujo de dinero circulante, que siguió la tendencia de la espiral inflacionaria. Y ante la imposibilidad del gobierno por hacer frente a ello, llegó la escasez de efectivo. Hoy la solución es la llamada bancarización. Hacer el dinero cuesta divisas, hacer los pesos cuesta divisas. Y esas divisas que hoy invertimos en hacer el dinero, disminuyendo el uso del efectivo, podemos destinar esas divisas a otros beneficios. A la propia transformación digital de la banca, ¿no? O a otras prioridades de la economía. La escasez de divisas es, según expresó el presidente del Banco Central de Cuba, uno de los factores que motivó este anuncio tras la imposibilidad del régimen de imprimir papel moneda con billetes de mayores denominaciones. Alonso Vázquez puntualizó además en algo muy usual en la isla de gobierno comunista, el absoluto control del Estado partido. Pero también permite una mayor monitoreo a todos los flujos. ¿A qué pasó con esta cuenta? ¿Qué pasó con la otra? ¿A dónde el dinero? ¿Qué cobró? ¿Qué pagó? De esta forma, el gobierno tendría el control de las cuentas y por ende de los usuarios mediante el rastreo de los cobros y pagos. Incluso pudiera criminalizar la actividad financiera. La normativa que entrará en vigor de manera gradual y que deberá estar implementada en 6 meses ha provocado desconfianza en la población, que no confía en la gestión gubernamental a tales efectos. Bueno, a analizar este complejo tema está con nosotros en el estudio Sebastián Arcos Casabón, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la FAYU, y vía Zoom desde Belgrado, en Serbia, Fernando Almeida Rodríguez, abogado de derechos humanos, coordinador jurídico internacional de Prisoner Defenders. Sebastián, esto suena, este reportaje de nuestro querido colega Luis Guardia, es una locura la declaración del presidente del Banco Central de Cuba, y me permito reírme porque es una burla hacia el pueblo, a ese pueblo que está hastiado, cansado de más de lo mismo. Sí, y ya ellos ni siquiera hacen el esfuerzo por esconder las barbaridades que hacen y las motivaciones detrás de esas barbaridades, porque queda bien claro por parte del viceministro que el objetivo número 1 es control y el objetivo número 2 es sacar de circulación toda esa moneda dura que ellos saben que está circulando en el mercado negro fuera del sistema bancario nacional, por muchísimas razones. O sea, la desconfianza del pueblo cubano hacia el régimen es muy antigua, esto no es nada moderno, y cada vez que ellos hacen algo como esto, lo que están es reforzando esa desconfianza en el régimen. Por lo tanto, ese dinero que está circulando en el mercado negro no va a entrar voluntariamente en los bancos del sistema del gobierno. Eso es lo que ellos están tratando de sacar, ese dinero de circulante, meterlo en los bancos para entonces invertirlo en otras prioridades que tiene el gobierno, que son, por ejemplo, la construcción de más hoteles para beneficiar a la oligarquía. Porque entonces le pregunto a Fernando Almeida desde Serbia. Fernando, ¿esto que pretende el régimen es oxigenarse? ¿Realmente entonces habla de la merma de lo que es el papel del castrocomunismo en la región, dentro de la isla incluso? Bueno, yo no sé si sea oxigenarse o hundirse más. El régimen cubano, con esta presentación de la bancarización con unas comillas muy grandes, está tratando de frenar artificialmente, por un lado, la devaluación
exagerada que está sufriendo el peso cubano, y lo está haciendo de mala manera. Es cierto que en países con una economía más o menos saludable, efectivamente, la mayor bancarización, o sea, que la mayor cantidad del tráfico comercial no esté necesariamente en papel moneda, sino que esté a través de medios bancarios, de estructuras financieras, digamos, como le decimos ahora, online, o sea, que esté más institucionalizado, más canalizado, es positivo, pero en el caso cubano es un desastre porque en Cuba no hay un sistema financiero saludable. En Cuba sencillamente hay una noción de imposición de que los actores económicos estatales son, no porque sean funcionales, no porque sean viables, sino porque el Estado no quiere renunciar a su cuota de poder, tienen que ser a la fuerza con los cuales interactúe. Tienen que tener entonces la forma que se les ocurre de controlar la inflación y de controlar la emisión descontrolada de moneda, de pesos cubanos, que tienen que hacer es pues frenarla. ¿Frenarla cómo? Bueno, pues a la fuerza, como es la única teoría que tienen ellos en la cabeza, a la fuerza. Y esto puede ser un desastre porque es un golpe para lo que ellos quieren controlar, a fin de cuentas, es el mercado informal. Pero es que ni siquiera las estructuras económicas que ellos están permitiendo crear pueden sobrevivir sin el mercado informal. El Estado cubano no puede prácticamente darse el lujo de vivir sin el mercado informal porque sus propias estructuras económicas son absolutamente ineficientes. Sus propios funcionarios públicos tienen que acudir al mercado informal para múltiples cosas. Por lo tanto, es una autopuñalada que se están dando y es como que si gana el sector privado, si me sigue ganando, pues entonces yo pierdo. Podríamos ganar todos como sociedad, pero no puedo ceder una cuota de poder, no puedo generar, no puedo garantizar la eficiencia de mi sistema económico estatal, por lo tanto voy a tratar de castrar las fuerzas productivas del sector no estatal y por donde les duele. Entonces, esto es una fórmula perder-perder, y lo que genera es, de nuevo, si alguien estaba con desconfianza en el sistema bancario nacional, bueno, acaban de darle la razón, porque primero no hay una tasa fija, no hay seguridad de que yo tenga acceso a mi dinero almacenado en el banco cubano, y lo que me están diciendo es sácalo todo y desaparece todo, porque lo mismo te dan un libretazo como en 2021, que lo mismo te impiden acceder a el propio dinero que tú estás generando. Yo creo que tiene mucho sentido lo que está describiéndonos Fernando Almeida Rodríguez, Sebastián, porque realmente es lo que está pasando. Hay una gran desconfianza, lo vemos generalmente. Hay muchos cubanoamericanos que tienen familia allá y sabemos lo que está pasando. Pero ese descontento que parece abrir un nuevo camino, ese 11J del 2021, eso que pasó en Caimanera, que ha pasado en otras poblaciones, el pueblo está harto de estas décadas del régimen, y esto pareciera ser como un barbecho para que haya una implosión. Pero ¿por qué el régimen, te pregunto, se arriesga a esto? ¿Así están de mal las cosas para ellos? Precisamente porque el desastre económico en Cuba es total, porque lo que estamos viendo no es resultado de las políticas implementadas por Díaz-Canel, ni siquiera de las políticas implementadas por Raúl Castro. Esto es un desastre que viene desde el año 59, cuando llegaron al poder los marxistas en Cuba y comenzaron el desmonte sistemático de los medios de producción y de la fuerza laboral y del sistema económico cubano. Y estamos 60 años después viendo los resultados, y los resultados son catastróficos. O sea, hay una erosión total de la infraestructura, del sistema productivo. El país no está produciendo, el país no tiene nada que exportar y por lo tanto no tiene cómo pagar las cuentas porque no está recibiendo entrada. La única entrada es la de los médicos y la de la remesa, y esa es la que ellos están tratando de captar, la de la remesa. Desafortunadamente lo único que van a conseguir con esto es empujar aún más todavía a ese sector, incluso no solo las MIPYMES, sino estatal, al mercado negro, porque no les queda más remedio. Ahí es donde se está moviendo el dólar, que ya está, por ciento, picando los 250. Y los perjudicados son, por supuesto, la población, pero especialmente la gente más vulnerable, la gente más pobre, como los retirados, por ejemplo, en Cuba. La gente que supuestamente el socialismo defiende más, son la gente más perjudicada por el socialismo.
Bueno, de esto vamos a seguir hablando en la segunda parte con Sebastián Arcos Casabón y Fernando Almeida Rodríguez. Amigos, al volver tenemos más del titulado Proceso de Bancarización de la Economía Cubana y las últimas cifras de presos políticos en la isla. Con esto regresamos en breve, no se aparten. Imagínate que la información viniera con una etiqueta nutricional. Así sabrías si la información que... Yo, si tuviera bastante dinero, yo no lo pongo en el banco, porque entonces después si lo necesito mañana y voy al banco y no me lo pueden dar. Tengo que entonces, que si esperar 3 días, que si el banco tiene dinero, que si... No. Tengo 20.000 pesos en efectivo, sabiendo que los voy a poner en el banco y nada más voy a poder extraer 5.000 pesos. Me eché una cola de 3 horas. Voy a ir para otro banco, echarme otra cola más de 3 horas para poder traer 5.000 pesos más. Me voy a echar una semana para traer 20.000 pesos. Yo no lo pondría en el banco. Hoy, empleados estatales no pueden cobrar el dinero depositado en sus cuentas. Muchos de ellos llevan hasta 15 días esperando la llegada de efectivo. Por lo general, no pueden sacar dinero de los cajeros porque los billetes existentes no tienen la denominación adecuada. Y dentro de las sucursales no necesariamente trabajan las tarjetas. Y para poder cobrar en los bancos populares de ahorro, que generalmente tienen efectivo, tienen que pagar un impuesto de 15%, porque son diferentes entidades bancarias. Toman la medida, o sea, entra en vigor y ni siquiera existe la infraestructura para tú poder acceder a los servicios o a los productos, porque o los POS no funcionan o no aceptan las transferencias a muchos privados. Lo cierto es que según las opiniones desde la isla, la falta de efectivo no es necesariamente un problema de logística, como intentaba justificar el régimen. Es un mal latente que tienen que padecer los cubanos hoy. Luis Guardia, Martí Noticias. Un mal latente. Sebastián Arcos Casabón continúa con nosotros en el estudio y Fernando Almeida Rodríguez desde Serbia. Fernando, ¿es un mal latente? ¿Es un mal de 6 décadas? ¿Es un mal que no tiene compón, como dirían por allí? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de las decisiones económicas de fines de los 90 que tomó el régimen cubano. Cuando el campo socialista colapsó por sus propias razones internas, en la oportunidad de oro para que Cuba iniciase una transición lógica hacia al menos un sistema económico diferente, más liberal, la solución fue crear e ir creando las estructuras para lo que tenemos que es un Estado rentista, o sea, un Estado que no es capaz de producir nada, sino que vive importándolo absolutamente todo y que cuya mayor aspiración es a vivir de remesas de Estados Unidos, inversiones, o sea, dineros, donaciones de Estados Unidos, a vivir de lo que le toma por la mano de trabajo esclavo de los médicos, o sea, un Estado cuya aspiración no es producir, sino que es que entre un cúmulo de dinero que se controla completamente a través de las estructuras estatales y que se reparte, sabrá Dios, a través de qué transparencia, entre un conjunto de manos cada día más acumuladas, más contadas y más cercanas por lazos sanguíneos al régimen. ¿Qué consecuencia tiene eso? Bueno, lo que estamos viendo, esto no es nuevo. Yo me acuerdo, esto viene con ciclos desde 2014, 2010, básicamente el Estado cubano viene por ciclos de expansión y contracción del sector privado que va generando el pequeño sector de actores no estatales que cuando estás asfixiado lo expande. Cuando ya ve que están cobrando determinada capacidad y evitaron una posible crisis en la población, pues vuelven a contraer y así abrieron licencias por cuenta propia, empezaron a cerrarlas, abrieron las opciones de las cooperativas y empezaron a cerrarlas, abrieron ahora de pronto las MIPYMES, ya están empezando a cerrarlas y en cada expansión y contracción pues más personas empiezan a perder la paciencia, son gente que invirtieron su dinero y que algunos lo van a perder y lo más terrible es que los actores económicos que más diseminados tenemos son de los más humildes, que son los cuentapropias, que no son hijos de personas tan ancladas en el poder ni que tienen grandes lazos. Estos son los que encontraron un negocito para sobrevivir y esto les va a dar un machetazo durísimo. Y cada vez que le quites eso los ponen un punto límite. Muchos de los reclamos sociales que venimos viendo desde el pueblo saliendo a manifestarse
ya sea en la calle o por otras vías alternas. El 21 tiene que ver también con la situación de no salida que hay para el pueblo cubano. Y si queremos una estadística de cuán peligroso es esto, 1.5 millones de cubanos están esperando un parol. Y esa espera del parol les da un chance para, déjame ver si logro salir con vida de la isla antes de yo perder la paciencia. Así es. Fernando, quiero conversar también con Sebastián Arcos Casabón, porque tu análisis deja muy claro lo que está ocurriendo realmente. A pesar de la distancia, ustedes están entendiendo perfectamente lo que está ocurriendo. Ayer, Sebastián, en una conversación que tenemos personal, me pusiste un ejemplo que me llamó mucho la atención y tengo 24 horas dándole la vuelta, tratando de entender esto, ¿no? Y lo voy a compartir con el público. Me dijiste que la lechuga y el tomate que consume el cubano dentro de la isla, los turistas que van a estos grandes hoteles, es importado, teniendo la isla 40% de sus tierras fértiles para hacerlo. Y yo dije, no puede ser que ni siquiera tomate ni lechuga en Cuba se esté dando. No. Es un país donde se da todo, donde tú tiras una guayaba a la tierra y crece una matota, y al año siguiente hay un árbol de guayaba. Y sin embargo, esta gente son incapaces de poner esa tierra tan fértil a producir. Un país que, por cierto, en el año 58 producía más del 80% de todos los alimentos que se consumían en el país. Cuba importaba fundamentalmente, en términos de alimentos, en el año 58, arroz y frijoles, porque la producción nacional no era suficiente. Como tú sabes, arroz y frijoles es la esencia de la comida cubana. Y el consumo, la demanda era tan alta que había que importar arroz y frijoles, pero el resto se producía en el país. El cubano de a pie hoy no come lechuga y tomate, el turista sí. Y piche pasado, pero es que, no fresco. Claro que no es fresco porque hay que traerlo de otra parte, y por eso es que el turismo cubano no es costeable, porque hay que importarlo todo. En cualquier otra parte del mundo el turismo genera un efecto multiplicador en la región donde está el hotel. Eso en Cuba no funciona porque no funciona la propiedad privada, porque esta gente son unos marxistas ortodoxos que no aceptan ese principio. Así es. Fernando, antes de que se nos termine el tiempo y te pido brevedad, hay un tema importantísimo porque ha crecido y es una alerta que debemos destacar. El número de encarcelamientos en Cuba. Creo que hay nuevas cifras, 14, corrígeme y amplíanos. Sí, a ver, lo que tenemos es que vamos cada rato encontrando nuevos presos políticos que no se nos habían aparecido. Tenemos unas cifras que van trabajando en función siempre de las bajas que llegan del mes pasado, más las que detectamos del nuevo mes, y así vamos sacando. Yo siempre les digo que tenemos aproximados. El mes pasado teníamos como 1.047 identificadas, ahora encontramos más, y pueden ser, podemos tener muchos más. Nosotros no tenemos acceso a todas las bases de datos porque no son públicas. Lo que sí nos preocupa es que posiblemente hayan habido más procesamientos, que hayan más personas detenidas de las que teníamos recogidas de las manifestaciones anteriores y de posibles que hayan ocurrido y que no hayan tenido mucha visibilidad. Y ¿tienes un número aproximado? Que nos quedan 30 segundos, Fernando. Hay 14 nuevos, sabemos que entran y salen y no tenemos el número específico, pero ¿tienes algún dato que nos puedas contar? Alrededor de 1.060. Nunca te va a bajar de 1.050 los presos políticos desde el inicio del año. Bien, muchísimas gracias, Fernando. ¿Algo que agregar rápidamente con el tema, Sebastián? No, el tema de los presos políticos es un tema permanente en Cuba desde la llegada de Fidel Castro al poder. Desafortunadamente, esa es una de las cosas en las que ellos siempre han sido muy eficientes. Generar presos políticos. Muchísimas gracias, Sebastián Arcos Casabón, y a Fernando Almeida Rodríguez por estar con nosotros en este segmento para entender lo que está pasando en la isla de Cuba. Después de la pausa, en instantes.